Ok. Eh, entonces, como les decía, nosotros en la unidad 1 estamos hablando sobre el análisis de corriente o de voltaje en DC, circuitos en DC, ¿no? En esta parte hemos visto las ecuaciones que manejan elementos pasivos. Elementos pasivos nos referimos a resistores, inductores y capacitores. Hasta ahora solamente hemos trabajado con elementos resistores, ¿no? En ese aspecto hemos visto las leyes fundamentales de Ohm y de Kirchhoff. Entonces conocemos los principios de la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. En la parte de las resistencias también debemos tener en cuenta que las resistencias en serie se suman las resistencias, mientras que unas resistencias en paralelo se suman las conductancias. Lo que es lo mismo decir que el inverso de la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así sucesivamente. También hablamos sobre la reducción de circuitos. Tenemos dos métodos para reducir. A ver, en reducción de circuitos vimos algunos casos en cómo podemos reducir esos circuitos. Si alguien me explica, ¿alguien se recuerda algunos puntos en cómo yo podría reducir un circuito? ¿Qué podría utilizar? Bueno, la parte de... Equivalencias que estén en paralelo o en serie y sacar un circuito equivalente. Exacto, ¿no? Eso también podemos usar las transformaciones de fuentes, ¿no? Si tengo una fuente de voltaje conectada a en serie con una resistencia, eso puede ser transformado a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿no? Entonces puedo hacer esas transformaciones de fuentes. En el 1.4 vimos la parte de teoremas de circuitos eléctricos y aquí viene básicamente los dos métodos para resolver circuitos, ¿no? Lo que son los voltajes en los nodos y las corrientes en las mallas. Recordemos la metodología. Podemos usar una metodología para llegar a las ecuaciones de una manera más rápida. Ahora, en esta última parte, lo que nos queda por cubrir son métodos, vamos, para resolver circuitos que son un poco más complejos, o sea, que pueden tener varias fuentes, ya sea de voltaje o de corriente. ¿Cómo podríamos simplificar eso de ahí? ¿No? Entonces, antes de empezar con ese tema, tenemos que ver, bueno, algo que no se ha mencionado, la parte de, una parte en circuitos resistivos simples, ¿no? Lo que corresponde a un circuito divisor de voltaje, ¿no? Entonces tenemos este caso, el caso de una fuente de voltaje que está conectada a unas resistencias en serie. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el voltaje o la tensión que habría en la resistencia R1 y cuál sería la tensión en la resistencia R2, ¿no? Expresado por estos voltajes, B1 y B2. Sabemos que la corriente que circula por R1 y por R2, ¿de qué tipo son? ¿De qué tipo es esa corriente? ¿Es igual o no es igual la corriente que circula en R1 y en R2? La misma porque está en la resistencia en serie. Porque están las resistencias en serie, ¿no? Entonces la corriente que circula aquí, tanto en R1 como en R2, es la misma. Lo que cambia son las tensiones en B1 y en B2. En este caso, ¿no? Sobre todo en circuitos electrónicos,
requerimos desarrollar más de un nivel de voltaje a partir de un solo suministro de voltaje. Por ejemplo, aquí. Imagínense que yo tengo una fuente de voltaje, no sé, de 12 voltios o de 24 voltios. 12 voltios, digamos, que de una batería común de esas baterías de moto, ¿no? Tengo una fuente de 12 voltios, pero aquí estoy manejando unos dispositivos, unos circuitos electrónicos que se manejan con 5 voltios, ¿no? Entonces, yo podría usar este esquema para que a partir de esta fuente y una configuración de resistencias en serie, pues tendría un voltaje a la salida de 5 voltios, por ejemplo, ¿no? Una forma de hacer esto es usando este circuito, un circuito divisor de voltaje, ¿no? Se analiza este circuito aplicando directamente la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, ¿no? Aquí vemos la corriente I, ¿no? Y de acuerdo a la ley de corriente de Kirchhoff, R1 y R2 llevan la misma corriente, ¿no? Luego, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, alrededor de este circuito cerrado, tendríamos esta ecuación. Tendríamos que el voltaje de la fuente sería igual a la caída del potencial en V1 más la caída del potencial de V2. Y la caída del potencial en V1 es I por R1, y en la caída del potencial en V2 sería I por R2, lo que tenemos acá. Luego tenemos estas ecuaciones, ¿no? Hallamos para V1, la caída en V1 decimos que es igual a I por R1. Mientras que en la caída del potencial en V2 es igual a I por R2, ¿no? Aplicando la ley de Ohm, I por R2. Y esto sería igual a Bs por R1 dividido por R1 más R2. En el caso de V1, y V2 sería igual a Bs por R2 dividido por R1 y R2. Entonces, aquí en estas ecuaciones vemos que los voltajes V1 y V2 son fracciones del voltaje fuente, del Vs, donde cada fracción es una relación entre la resistencia a través de la cual se define el voltaje. En este caso, el voltaje I1 afecta a la resistencia R1. Y dividido para la suma de las dos resistencias, ¿no? Vemos que esta relación es siempre menor que 1. Por lo tanto, los voltajes V1 y V2 son siempre menores que el voltaje de la fuente Vs. En cambio, en un circuito divisor de corriente, como vemos aquí en la figura, tenemos una fuente de corriente. Una fuente de corriente y en la cual hay conectada con dos resistencias, en este caso, que están conectadas en paralelo a esa fuente de corriente. Este de aquí consta de dos resistores conectados en paralelo a través de esta fuente de corriente. El divisor de corriente está diseñado para dividir la corriente aquí entre R1 y R2. Entonces aquí, ¿qué es lo común? La corriente que circula por R1 y la corriente que circula por R2 ¿es igual o no? Es diferente, profe. Es diferente, ¿no? Es diferente. Y lo sabemos por la ley de corrientes de Kirchhoff. Sabemos que la corriente que entra, la suma de todas las corrientes, alrededor de un nodo es igual a 0, ¿no?
aquí encontramos la relación entre la corriente y la corriente de cada resistencia, ¿no? Aplicando directamente la ley de Ohm y la ley de la corriente de Kirchhoff. Entonces el voltaje que está a través de las resistencias en paralelo es igual, ¿no? El voltaje en la resistencia R1 va a ser el mismo que el voltaje en la resistencia R2, ¿no? Y esto lo expresamos aquí. El voltaje es igual a I1 por R1 y este es igual a I2 por R2. Y esto sería igual a R1 por R2 dividido para R1 más R2. ¿Qué es esto de aquí? Este R1 por R2 dividido para R1 más R2. Es la resistencia equivalente. Es la resistencia equivalente, ¿no? De estas resistencias en paralelo. Recordemos que 1 dividido para la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Okay. De estas ecuaciones, bueno, de esto se desprende la corriente I1, a que se correspondería I2. Aquí vemos que la corriente se divide entre dos resistores en paralelo, de tal manera que la corriente en un resistor, llamémosle I1, es igual a la corriente que ingresa al par paralelo, ¿no? Que sería IS, multiplicada por la otra resistencia. En este caso sería por R2 y dividida por la suma de los resistores, ¿no? Por la suma de los resistores. En el caso de I2 sería igual a la corriente de la fuente por la resistencia por la otra resistencia, que sería R1, dividido para la suma de las resistencias. Bien, todo esto nos lleva, esto para el caso de tener dos resistencias, ¿no? Una generalidad consiste en la división de voltaje, ¿no? Aquí se puede generalizar los resultados, ¿no? Y el circuito divisor a ver, aquí tenemos el circuito divisor se puede generalizar tanto la parte del circuito divisor de voltaje y el circuito divisor de corriente. Estas generalizaciones producen dos técnicas de análisis de circuito adicionales y son muy útiles. Entonces tienen este circuito, ¿no? Donde la caja izquierda puede contener una sola fuente de voltaje. O puede ser una otra combinación de elementos básicos del circuito y que dé como resultado un voltaje, ¿no? Aquí esta parte del circuito puede estar expresado como un voltaje. En la parte derecha, pues tenemos N resistencias conectadas en serie. Y lo que estamos interesados es en encontrar una caída de voltaje, ¿no? En una de sus resistencias. En este caso, por ejemplo, la caída BJ que hay en la resistencia RJ. Comenzamos utilizando la ley de Ohm para calcular la corriente que va a ser común, ¿no? A través de todas esas resistencias y en términos de voltaje y las N resistencias. Tendremos esta expresión, ¿no? La corriente sería igual al voltaje dividido para la suma de todas esas resistencias, que sería la resistencia equivalente. ¿Okay? Como todas están en serie, la resistencia equivalente sería la suma de todas ellas.
Y tendríamos esta expresión, ¿no? Esta ecuación, la 330, es la ecuación de división de voltaje. Indica que la caída de voltaje PJ en alguna resistencia RJ de una colección de resistencias conectadas en serie va a ser proporcional a la caída total del voltaje. Aquí estaría expresado por la V. En el conjunto de resistencias conectadas en serie. La constante de proporcionalidad es la relación entre la resistencia simple y la resistencia equivalente del conjunto conectado en serie de resistencia. Esta sería la constante de proporcionalidad. RJ dividido para la resistencia equivalente. ¿Okay? En el caso del divisor de corriente, tenemos que la resistencia equivalente de N resistencias en paralelo, ¿no? Aquí tenemos, igual tenemos en el lado izquierdo un circuito, ¿no? Que puede estar compuesto por una fuente de corriente, ¿no? O también puede ser algún otro circuito que se puede representar como una fuente de corriente. Entonces, lo que queremos encontrar es la corriente I sub J a través de una resistencia arbitraria RJ, ¿no? Dentro de un conjunto de resistencias conectadas en paralelo. Normalmente se utiliza la ley de Ohm para calcular el voltaje B, que en este caso el voltaje B va a ser común para todas estas resistencias en cada una de las resistencias en paralelo. Este voltaje B se calcula en términos de corriente y de las N resistencias. Hello, fellow sharers. ¿Aló? Ah, no. Sí, ¿preguntó alguien? No, pensaba que estaban preguntando. Entonces, la resistencia equivalente de N resistencias en paralelo, ¿no? Aquí yo tengo que el voltaje va a ser igual a la corriente por las resistencias equivalentes, ¿no? Esto sabemos que la resistencia equivalente en este conjunto de resistencias en paralelo, ¿no? Ok, hay que tener en cuenta que se usa la ecuación, esta ecuación de aquí, la 331, para obtener el lado derecho de la ecuación, en esta de aquí, en la ecuación 332. La ecuación 332 es la ecuación de división de corriente. En este indica que la corriente I a través de un solo resistor RJ dentro de una colección de resistores conectados en paralelo es proporcional a la corriente total. La corriente IJ que va a atravesar alguno de los resistores va a ser proporcional a la corriente que entra a ese conjunto de resistencias. ¿No? Esa constante de proporcionalidad es la relación entre la resistencia equivalente del conjunto de resistencias conectadas en paralelo y la resistencia única. Es decir, la resistencia equivalente dividido para RJ. Tenga en cuenta que la constante de proporcionalidad en la ecuación de división de corriente
es la inversa de la constante de proporcionalidad en la ecuación de división de voltaje. Aquí esta constante de proporcionalidad para el divisor de corriente, para la ecuación de división de corriente, es igual a R, la resistencia equivalente sobre RJ. Mientras que en la división de voltaje, esa constante de proporcionalidad es RJ dividido para resistencia equivalente. ¿Preguntas aquí? Profunda pregunta. ¿Esa resistencia equivalente, tanto en el divisor de voltaje como de corriente, se la toma para circuitos en paralelos y en series, respectivamente? Sí. Miren, imagínense que ustedes tienen aquí un circuito, ¿no? Les dan este de aquí con una fuente, ¿no? Entonces, les dicen, quisiera conocer la corriente que circula por esta resistencia. Si ustedes pudieran hacer el análisis, de pronto usando la ley de corrientes en las mallas, no sé, ¿no? Y llevar todos esos métodos, pero la idea es de que ustedes puedan identificar este tipo de esquema para aplicar este divisor de corriente, ¿no? En este caso, sí, si tienen este esquema y si tienen un conjunto de resistencias en paralelo, pues aquí esto ayudaría para calcular la resistencia equivalente, ¿no? Aplicando la suma de conductancias, ¿no? Depende de lo que indique el problema. Lo que ustedes deben inicialmente es ver la manera más fácil o detectar la manera más fácil de resolver el problema, ¿no? Si les dan un circuito parecido a esto y les piden por ejemplo, hallen la potencia en esta resistencia de aquí, para hallar la potencia, ustedes tienen aquí un voltaje que es común para todos. Lo que faltaría o lo complicado de hallar sería la corriente que circula. Y para eso pueden aplicar esta fórmula de división de corriente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esto de aquí, de que puedan ver caminos que les simplifique la vida, ¿ya? No sé si está respondida la inquietud, compañero. Sí, profe. Ok, entonces tengamos eso presente, ¿no? Tenemos este tipo de circuito donde tenemos una fuente de voltaje conectada con unas resistencias en serie y nos piden hallar el voltaje en una de ellas o la potencia. Entonces yo lo que debería hallar es el voltaje, ¿no? Sabiendo que la corriente es común. Y aplicar la fórmula. Ok. Vamos ahora con los métodos sistemáticos de resolución de redes eléctricas. Uno de ellos es conocido como método de superposición. Tenemos este circuito y vamos a expresar las ecuaciones del voltaje en los nodos, ¿no? ¿Se recuerdan? Veamos cuántos nodos esenciales hay en este circuito. ¿Cuántos nodos esenciales hay en este circuito? 2. 2, ¿no? Aquí en el punto E y el otro en la parte de abajo, ¿no? De acuerdo al análisis de voltaje en los nodos, tenemos que seleccionar un nodo de referencia y a partir de eso, pues aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en los otros nodos. Entonces, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de aquí, en este nodo E, pero expresado en términos de voltaje, ¿no? Entonces decimos que las corrientes que circulan alrededor de este nodo van a ser iguales a 0, ¿no? En este caso, las corrientes que entran van a ser negativas
y las corrientes que salen van a ser positivas. ¿Ya? Luego tenemos que expresarlo. Bueno, aquí tengo la corriente I que está ingresando. No, tengo ya la parte de la ecuación. Luego las otras corrientes tengo que expresarlas en términos de voltajes, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería la corriente que circula aquí por la resistencia R1? Sería igual a la diferencia del potencial, que sería E menos el voltaje B dividido para R1. Luego tengo el caso del otro ramal, que sería igual a el voltaje E dividido para R2. Menos I es igual a 0. No. Entonces aquí lo que tenemos que observar es la linealidad, ¿no? La linealidad que hay entre el voltaje E, el voltaje B y la corriente I, ¿no? No vemos ningún término que sea una multiplicación entre el potencial E por B o B por I. ¿Okay? Bueno, esto les puse aquí para recordar el método del voltaje en los nodos. Ahora, esta ecuación, la que expresamos anteriormente, podemos reagruparla, ¿no? Podemos agruparla en términos de E, de B y de I, ¿no? Al expresarlo de esa manera, pues vemos que lo que acompaña a E es una matriz de conductancia, que esto va a ser una constante, ¿no? Sería la tensión en un nodo. Luego tengo B sobre R1 más I, ¿no? De este lado de la ecuación tenemos que, aquí tenemos la suma lineal de todas las fuentes, ¿no? B más I. Entonces, lo que queremos, a dónde queremos llegar es que si yo quiero expresar, por ejemplo, una tensión, si yo quiero conocer una tensión en un nodo, esta puede ser expresada en términos de puede ser expresada en términos de una suma lineal de sus fuentes. ¿Ya? Entonces, esto es una función lineal. Y aquí vamos a hallar, a ver, el principio de superposición. Recordemos que el concepto de linealidad tiene dos partes. Una es la de homogeneidad y la otra es la de superposición. La propiedad de homogeneidad indica, bueno, es un elemento que describe una relación lineal entre causa y efecto. Establece que si una entrada se multiplica por una constante, la salida también se va a multiplicar por una constante. ¿No? Si por ejemplo esto lo aplicamos en un circuito resistor, la ley de Ohm relaciona una entrada, la corriente, por ejemplo, puede tomarse como una entrada con el voltaje como salida. Si la corriente se incrementa por una constante, ¿no? la salida, o sea, el voltaje, también se va a incrementar por esa constante. El otro principio es el principio de superposición, ¿no? Este establece que siempre que un sistema lineal es excitado o impulsado por más de una fuente de energía independiente,
la respuesta total va a ser igual a la suma de las respuestas individuales. Una respuesta individual es el resultado de una fuente independiente que va a actuar sola. Debido a que estamos tratando con circuitos compuestos por elementos de circuitos lineales interconectados, se puede aplicar el principio de superposición directamente al análisis de estos circuitos, cuando son impulsados por más de una fuente de energía independiente. Bueno, ahorita estamos restringiendo esta discusión a redes de tipo resistivas, ¿no? Pero el principio se puede aplicar a cualquier sistema lineal. Entonces, aquí está un ejemplo de superposición específica, ¿no? Donde yo tengo un circuito en el cual hay más de una fuente. Yo puedo trabajar, puedo dividir ese circuito, ¿no? Expresado en un circuito con una fuente activada y las otras desactivadas, y así continuamente, ¿no? Aplicando el principio de superposición, el circuito equivalente sería igual a la suma de estos circuitos. Ok, en este principio de superposición se aplica tanto en el análisis como en el diseño de circuitos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, entre análisis y diseño de circuitos? ¿Qué entienden ustedes por análisis y por diseño? Bueno, análisis, sí, sí. Yo podría decir que análisis de circuito es que de un circuito que ya está dibujado o hecho, se tiende a ver qué ocurre en los nodos, en las mallas, en la resistencia o yo qué sé, en los voltajes también. Y en cambio, en el diseño de circuito es de, supongo, de algo real o de un problema que se quiere crear, se empieza a determinar cosas para, bueno, en este caso nosotros los estudiantes pensemos. Podría Ajá. decir. Sí, sí, muy bien. Gracias, Isaac. Habló Isaac, ¿no? Isaac. Ok, gracias. Sí, muy bien. No, análisis de circuito nos referimos a algo que ya está, un circuito que está, y nosotros tenemos que ver qué pasa en ese circuito, ¿no? Mientras que en el diseño nos basamos en algún requerimiento, ¿no? Basados en algún requerimiento, nosotros tenemos que crear el circuito, ¿no? Que proponer un circuito. Ok, la superposición se aplica en estos dos ámbitos. En la parte del análisis, cuando analizamos un circuito complejo con múltiples fuentes independientes de voltaje y corriente, a menudo hay menos ecuaciones más simples para resolver cuando los efectos de las fuentes independientes se consideran uno a la vez. La aplicación de la superposición, entonces, puede simplificar el análisis de circuito. Ojo, hay que tener en cuenta que a veces la aplicación de este método, de la aplicación de la superposición, puede complicar el análisis. O sea, lo que puede producir más ecuaciones para resolver que con un método alternativo. La superposición principalmente se la utiliza cuando las fuentes independientes en un circuito son diferentes, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto son estas fuentes independientes son fuentes de C, ¿no? Por lo que el tema del principio el uso del principio de superposición no es tan relevante. Desde el otro ámbito, ¿no? Desde el ámbito del diseño,
¿no? La superposición se aplica para sintetizar una respuesta de circuito deseada, ¿no? Que no se podría lograr en un circuito con una sola fuente. Si la respuesta del circuito deseada se puede escribir como una suma de dos o más términos, la respuesta se puede realizar al incluir una fuente independiente para cada término de la respuesta. Este enfoque para el diseño de circuitos con respuestas complejas permite al diseñador considerar varios diseños simples en lugar de un diseño complejo. El clásico enunciado, ¿no? Divide y vencerás. Ok, entonces, vamos a los detalles, ¿no? El principio de superposición, habíamos dicho que esto lo aplicamos solamente para fuentes independientes, ¿no? Aquí debemos tener en cuenta, entonces, la idea es de que si yo tengo un circuito con algunas fuentes, el principio de superposición indica que yo voy a trabajar con una fuente mientras las otras las apago, ¿no? ¿A qué nos vamos a referir con las fuentes apagadas? ¿No? Si tengo una fuente de voltaje, la fuente de voltaje apagado indica que el voltaje es igual a 0. Ahora, si el voltaje es igual a 0, ¿qué significa? Que no hay potencial aquí en las terminales y esto se puede ver como un corto, ¿no? Como un cortocircuito. Mientras que una fuente de corriente, si esta digo que está apagada, digo que esta es igual a 0. Cuando la corriente es igual a 0, es cuando el circuito está abierto, ¿no? Cuando las terminales de esa fuente están abiertas. Entonces, eso tengámoslo presente. Ok, entonces aquí se analiza el circuito, ¿no? Tengo dos fuentes. Primero dice, voy a analizar el circuito solamente actuando la fuente de voltaje. Entonces la fuente de corriente se la apagaría y esto se vería como un circuito abierto, ¿no? Yo quiero calcular la tensión aquí en este punto, en E, llamado E en B, ¿no? Cuando está solamente actuando la fuente de voltaje. ¿Y qué tendría? Recordemos que aquí puede ser aquí podemos sacar este voltaje utilizando el divisor de voltaje, ¿no? Tengo aquí la fuente de voltaje conectada con unas resistencias en serie. Entonces puedo sacar fácilmente aplicando la ecuación del divisor de voltaje en este punto E. EB sería igual a la resistencia R2 dividido para la resistencia equivalente por el voltaje. En el caso en el otro caso, ¿no? Yo apago la fuente de voltaje, significaría que esto en las terminales de esta fuente estarían cortocircuitadas, ¿no? Y lo que tengo aquí, el voltaje en E, bueno, yo aquí tengo entonces una fuente de corriente, para este caso conectada a unas resistencias en paralelo, ¿no? También yo podría hallar el voltaje en este punto de aquí, aplicando el divisor de corriente, ¿no? Tengo una corriente que entra,
tendría que ver la corriente que circula por aquí, ¿no? Pero lo expreso en términos de voltaje. Bueno, aquí lo que hemos hallado es, expresamos el voltaje. Ya. No es necesario, en este caso no requiero conocer la corriente por R2 o por R1, sino yo quiero conocer el voltaje aquí en este punto, ¿no? Entonces yo puedo saber eso a partir de la resistencia equivalente, ¿no? Aquí tengo una resistencia equivalente de resistencias conectadas en paralelo. El voltaje sería igual a esa resistencia equivalente por la corriente. Ahora entonces tengo, en el caso de solamente actuando la fuente de voltaje, tengo que este sería el voltaje en este punto, en E, y tengo el otro caso, solamente actuando la fuente de corriente, ¿no? Donde el voltaje en ese punto E, dado el principio de superposición, sería igual a la suma de ese voltaje EB más EI. ¿Sí? Y si podemos ver, podemos fijarnos en las ecuaciones, en el caso anterior, pues tenemos eso. ¿No? Está comprobado. ¿Ok? Entonces, en el principio de superposición debemos tener en cuenta que se tiene tantos circuitos como fuentes tengamos, ¿no? En el circuito. Para cada circuito, una fuente vamos a tenerla encendida y las demás fuentes van a estar apagadas. Y al final vamos a sumar todos esos voltajes. ¿Ya? Hay una demostración, ¿no? de este principio de superposición, ¿no? En el cual pues hay una señal. Aquí hay un circuito embebido en una sustancia, en un agua salada, y aquí hay dos entradas, una entrada con una señal constante y una entrada con una señal sinusoidal, ¿no? El principio de superposición, lo que tendríamos es que la suma de la señal constante se sumaría a la señal sinusoidal y tendría una salida de este tipo. Vamos a ver brevemente, no está. Bueno, voy a ver un video, pero no está. Bueno, no está. Ahora una pregunta, ¿qué pasa con las fuentes dependientes? Tenemos este circuito. ¿Qué pasa cuando tenemos en un circuito fuentes dependientes? ¿También se las apaga, no se las apaga? Se las apaga cuando se apaga de la fuente de la que dependen, ¿no? Supongo que quiso decir que si se apaga, por ejemplo, el voltaje, todas las variables que dependen del voltaje también se van a, por decirlo así, a eliminar en el análisis. Sí, por lo general las fuentes dependientes, por ejemplo, en este caso, esta fuente dependiente es una fuente dependiente de qué, por cierto, de corriente, ¿no? Una fuente dependiente de corriente controlada por
Está controlada por voltaje. Controlada por voltaje. ¿Y por qué voltaje es? Por voltaje dice delta. Voltaje delta. Este voltaje de aquí, ¿no? Aquí está el voltaje delta. ¿Ya? Entonces, este voltaje, por lo general, no corresponde a un voltaje, a otro voltaje de la fuente, de otra fuente, ¿no? Al final las fuentes dependientes no entran en juego aquí, o sea, no las vamos a encender o apagar, ¿no? Sino que van a formar parte del circuito. Entonces aquí, para aplicar superposición, lo que tenemos dos circuitos, ¿no? En el uno, pues considerando esta fuente de voltaje encendida, mientras esta fuente de corriente estaría apagada, ¿no? Ese es un circuito. Y el otro circuito sería teniendo en cuenta esta fuente de corriente encendida y esta fuente de voltaje estaría apagada, ¿no? Estas fuentes dependientes se mantendrían en el circuito, ¿ok? Vamos a ver el otro método. Mi objetivo de esta sesión es revisar estos métodos y la próxima sesión haríamos unos ejercicios. ¿Ok? La parte en teoría de circuitos eléctricos, el teorema de Thevenin establece que, dice, si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos un circuito, ¿no? Y tenemos que de este circuito salen dos terminales, ¿no? Lo que se indica es que esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente, que está constituido únicamente por un generador de tensión o de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, este circuito, que se lo puede ver como una caja negra, puede estar representado por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. De forma que al conectar un elemento entre esos dos terminales, la tensión que queda en él y la intensidad que circulan son las mismas tanto en el circuito real como en el circuito equivalente. Entonces, este teorema se lo utiliza cuando yo quiero analizar algún componente en especial, ¿no? Algún componente de manera individual, ¿no? Los puntos alrededor, las terminales alrededor de ese punto los puedo tomar como A y B, y lo que está del otro lado del componente, el circuito que está del otro lado del componente, lo puedo representar con este circuito, con la fuente de voltaje y una resistencia en serie. ¿Okay? Entonces, a la resistencia la llamamos resistencia de Thevenin, ¿no? Y para hallar esas resistencias lo que vamos a hacer es apagar todas las fuentes del circuito. Y vamos a calcular la resistencia equivalente entre las terminales abiertas A y B. Habíamos dicho que apagar todas las fuentes, es decir, poner a cero, indica que en el caso de una fuente de voltaje, esas terminales de esa fuente estarían cortocircuitadas, mientras que en una fuente de corriente, esas terminales estarían abiertas, las terminales de esa fuente de corriente. ¿Ya?
la misma manera que vimos en el principio de superposición, ¿no? Una vez hallada la resistencia, lo que vamos a hacer es hallar el voltaje de Thevenin. Se restauran todas las fuentes del circuito y se calcula el voltaje equivalente entre las terminales abiertas A y B. Ok. Finalmente se unen ambas redes, ¿no? Este es el caso que les decía. Este método, el método de Thevenin, se lo utiliza sobre todo para analizar elementos en particular, ¿no? Entonces, alrededor de ese elemento en particular, una resistencia RL, por ejemplo, esto se separa, ¿no? Se establecen dos puntos A y B, esto se separa del circuito y lo que se busca hallar es una representación, un equivalente de Thevenin, ¿no? Es decir, el voltaje de Thevenin conectado con una resistencia de Thevenin en serie. De esta manera, pues, ya con esta representación, yo puedo calcular más fácilmente cuál sería la corriente que circula por aquí o cuál sería la potencia, ¿no? De la potencia que consume esta resistencia RL. Ok, en la parte de, por ejemplo, para hallar el voltaje, ya. Para hallar el voltaje, pues yo también podría hacer uso, a ver, voltaje es igual al voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin por una corriente, ya, para hallar el voltaje entre estas terminales. Bueno, aquí está la expresión del uso de este método de Thevenin usando superposición, ¿no? Indica que independientemente de la excitación externa, siempre se comporta como una tensión voltaje de Thevenin. Entonces ustedes pueden, el objetivo es de tener una red equivalente de Thevenin alrededor de esos puntos de análisis, ¿no? Donde la tensión de circuito abierto, el voltaje de Thevenin, es la tensión de circuito abierto en el par del terminal, también conocido como puerto. Mientras que la resistencia es la resistencia de la red visto desde el puerto. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ojo con este caso. Miren, aquí yo tengo dos puntos, ¿no? Quiero analizar esta parte representar esta parte del circuito. Yo esto de aquí, tengo una fuente de corriente conectada con una resistencia en paralelo.
¿no? Ojo con eso de ahí, porque esto de aquí yo puedo hacer un cambio de fuente y representarlo como una fuente de voltaje conectada con una resistencia en serie. ¿Sí? Entonces, ojo con esas configuraciones, ¿no? Haciendo uso de ese cambio de fuentes, pues me resulta más fácil el análisis. Acá tengo el caso de la corriente, bueno, el equivalente a Norton. No, es lo contrario. Y es la analogía entre el cambio de fuentes, ¿no? Nosotros en cambio de fuentes tenemos que una fuente de voltaje conectada con una resistencia en serie puede ser equivalente a una fuente de corriente conectada con una resistencia en paralelo. Aquí se utiliza el mismo principio, ¿no? La misma equivalencia. Entonces, aquí la corriente de Norton, vamos a hallar la corriente de Norton, sería igual al voltaje de Thevenin dividido para la resistencia de Thevenin. Okay, entonces, lo que podemos hacer uso es de que el equivalente de Norton vamos a obtenerlo realizando una transformación de fuente. Una transformación de fuente al equivalente de Thevenin. ¿Ok? Entonces, si nos piden utilizar el equivalente de Norton, lo que vamos a hacer es, a este equivalente, pues, hacerle una transformación de fuente a un equivalente de Thevenin. Lo que debemos considerar es esta igualdad. La corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin dividido para la resistencia de Thevenin. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, tenemos este ejercicio. Dice, encuentre el circuito equivalente de Thevenin y Norton entre las terminales A y B. ¿Cómo lo resolveríamos? Apagar la fuente y calcular la resistencia de Thevenin. ¿Ya? A ver quién me puede ayudar a calcular la resistencia de Thevenin entre los puntos A y B. Recordemos que estos puntos de aquí, ¿no? Entre estos dos puntos tenemos esta resistencia de 12 ohmios, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es separar este lado izquierdo, ¿no? Podemos verlo como un circuito, y este lado, en el lado derecho estaría esta carga de 12 ohmios, ¿no? Entonces vamos a hallar la resistencia entre los puntos A y B, sin considerar esta resistencia de aquí, que hay en medio, la de 12 ohmios. Esa.
A ver, los leo. A ver, ya tengo por aquí alguien que ha contestado. A ver. La resistencia de Thevenin. ¿Alguien más? La resistencia de Thevenin hay que ser igual.
A ver, ahí. A ver, Jairo Castro. Si nos puedes explicar cómo hallaste la resistencia de Thevenin. O Jesús Dávila. Yo hallé la resistencia de Thevenin haciendo que la resistencia, o sabiendo que la resistencia de 2 ohmios, de 8 ohmios y de 10 ohmios estaban en serie y ese en conjunto estaban en paralelo con la de 12. Entonces ahí saqué la resistencia y me quedó 7.5. Ya. Ya. Ya, ahora lo que... No ver entre estos puntos. Vamos a ver acá. Un segundo. Ya. Equivalente. Ya. Miren, podemos ver el circuito como este de aquí, ¿no? Tenemos dos puntos de análisis, A y B, ¿no? En el un lado, esto lo podemos ver como una caja negra, que al final lo podemos representar como un voltaje y una corriente, voltaje de Thevenin y corriente de Thevenin. Eso en el lado izquierdo. En el lado derecho, pues puede haber otro elemento. En nuestro caso, pues sería una carga, ¿no? Puede ser una resistencia, ¿ya? Entonces, la resistencia, en el cálculo de la resistencia de Thevenin, no entra en juego esa carga. ¿Sí? Como que esto estuviera abierto. Entonces, la resistencia la resistencia de carga, que para nosotros era la resistencia de cuántos... A ver. A ver. No. No, perdón, me equivoqué. Sí, está bien. Está bien. Deja entre estos puntos. Esta parte se lo resuelve. Este de aquí sería la corriente igual a 0. Estaría abierto. Y como dice el compañero, tenemos 3 resistencias en serie con la resistencia de 12 ohmios que está en paralelo. ¿Ya? Sí, entonces la resistencia sería de 7,5
ohmios. ¿Y el voltaje? ¿Y el voltaje de Thevenin? Allá. Ok, hacer transformación de fuente. ¿De cuál? Esta de 15 amperios con con la resistencia de 8 ohmios. Iron. Ya. Ok, transformarías la fuente a una fuente de voltaje conectada en serie. Ok. Sería la fuente de voltaje en serie con la de 8 ohmios, ¿no? Y entonces quedaría esta resistencia en serie. Esta resistencia de 8 ohmios quedaría en serie con la de 2. La de 2 ohmios. Ya. Y luego dice aplicar el divisor de voltaje. Ya. Tenemos entonces, esta sería se transformaría la fuente, esta sería una fuente de voltaje. Aquí quedaría en serie la de los 8 ohmios con los 2 ohmios. Lo que dice es que se aplicaría un divisor de voltaje para hallar este voltaje entre A y B. ¿No? Ya. Les voy a dejar aquí este ejercicio, lo vamos a revisar la próxima clase. ¿Ok? Copien este circuito, traten de resolverlo y la próxima sesión discutimos este ejercicio y otros. ¿Ok? ¿Cuál sería el circuito equivalente de Thevenin? ¿Cuál sería el valor de la resistencia de Thevenin y el valor de voltaje de Thevenin? ¿No? ¿Y cómo se vería este equivalente de Thevenin al equivalente de Norton? Ok, compañeros. Bueno, hasta aquí el contenido de esta sesión, ¿no? Hemos hablado sobre los métodos sistemáticos de resolución de redes eléctricas. Uno de los métodos es el método de superposición, ¿no? Aplicado a ecuaciones lineales, ¿no? En nuestros circuitos eléctricos lo que tenemos que hacer es, voy a armar tantos circuitos como fuentes tenga, ¿no? Entonces, para analizar cada uno de ellos, una de las fuentes las dejo encendida y las demás quedan apagadas. Y así. Al final se superponen estos resultados, o sea, las tensiones, para hallar la tensión total del circuito. El otro método es el equivalente de Thevenin y Norton, ¿no? Utilizado cuando vamos a analizar algún elemento en especial, algún voltaje o alguna corriente o alguna potencia alrededor de una resistencia. ¿Okay? Ahí se utilizan este método del equivalente de Thevenin y Norton.
de la misma manera, este método indica que para hallar la resistencia se apagan todas las fuentes, ¿no? Y apagar todas las fuentes es cortocircuitar la fuente de voltaje o dejar en circuito abierto la fuente de corriente, ¿no? Y ahí se halla la resistencia equivalente. Luego se activan las fuentes y se halla el voltaje de Thevenin, el voltaje entre esas terminales. ¿Okay? La próxima clase vamos a resolver algunos problemas relacionados con esto, con el equivalente de Thevenin y Norton. Listo, compañeros, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su presencia y su participación. ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, que tengan un excelente día. Hasta aquí la clase. Gracias, profesor.